Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea de manera abundante en sus vidas por medio de esta palabra que se va a compartir el día de hoy. Los mensajes de esta serie Fundamentos de la Fe Cristiana se basan en el libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva el mismo título de esta serie. Y le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitirnos facilitar esta palabra para darla a todos los hermanos. Dicho esto, permítanme orar por ustedes y por esta palabra. Les invito allí donde esté a inclinar su rostro y hacer una oración. Padre Celestial, venimos ante ti como la fuente, como aquel que está por encima de todas las cosas. Señor, así como tú envías la lluvia para regar la tierra y hacerla germinar y dar fruto y dar pan al que come y semilla al que siembra, te pedimos, Señor, que nos des tu palabra para regar nuestra vida, para consolarnos, para fortalecernos, Señor Jesús, para darnos vida y dar fruto. Bendice tu palabra, bendice nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Señor Jesús, quisiera que busquemos en nuestra Biblia Isaías capítulo 55, versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias al Señor por su palabra. Aquí vemos que la palabra de Dios, que está contenida en la Biblia, tiene un propósito, tiene una función. Así como la función que tiene la lluvia de regar la tierra, de hacer germinar y producir fruto, la palabra de Dios, cuando la envía a nosotros, tiene una función y tiene un propósito. Señor Jesús, esta porción de Isaías nos da la base para el título de este mensaje, que es las funciones de la Biblia. Antes de todo, quisiera definir dos palabras. La primera es función y la segunda es utilidad. La palabra función es la actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, entre otras cosas, con un fin determinado. Esto nos muestra que la palabra función tiene relación con el propósito que tiene algo. Y la segunda palabra es utilidad, que quiere decir la capacidad que tiene una cosa de servir o de ser aprovechada para un fin determinado. Provecho o beneficio que se saca de una cosa. Señor Jesús. Entonces, es importante ver que la palabra función tiene relación con el propósito, con el objetivo con que fue creado algo. Y la palabra utilidad tiene relación con el beneficio que yo logro obtener de dicho propósito. Y es por esto que las funciones de la Biblia tienen dos aspectos. El primer aspecto es un aspecto que sirve al Señor. El otro aspecto es el aspecto que se relaciona sobre nosotros. Señor Jesús. Entonces, hoy estaremos hablando de 5 funciones que tiene la Biblia. La Biblia tiene mucho más funciones que no se mencionan en este mensaje, pero hoy nos enfocaremos en estas 5 funciones. ¿Por qué? Porque tienen relación con el plan de salvación que Dios tiene para con el hombre, siendo la voluntad de Dios hoy para nosotros. La primera función que desarrollaremos será dar testimonio de Jesús. La segunda, hacer al hombre sabio para la salvación. La tercera, alimentar espiritualmente. La cuarta, preparar al hombre de Dios para toda buena obra. La quinta, iluminar a los hombres. Queridos hermanos, el objetivo
de dar a conocer estas funciones en el día de hoy es que cada uno de nosotros pueda apreciar aún más la Biblia. Y es importante desarrollar este tema, ya que si algo no tiene función, no tiene ningún valor. Por eso debemos desprendernos de las cosas que no tienen ningún valor. El día de hoy le damos mucho valor a cosas que no tienen utilidad para nosotros. La sociedad y este sistema nos imponen cosas que no tienen realmente beneficio para nuestras vidas. Y allí nosotros gastamos tiempo, gastamos dinero y gastamos nuestra vida. Por eso queremos animarte, hermano, a que tú puedas ver la importancia de las funciones de la Biblia, para que a partir de hoy puedas comenzar a apartar, desechar, desprenderte de aquellas cosas que no tienen valor y que te ocupan de tu tiempo, para que te ocupes en lo que realmente es importante. Entonces vamos a ver la primera función, dar testimonio de Jesús. Esta función tiene como base bíblica Juan capítulo 5, versículo 39. Y leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor Jesús. Acá vemos que la primera función de las Escrituras es dar testimonio del Señor. Es importante notar que el Señor usa la palabra testimonio. Y la palabra testimonio quiere decir declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Esto quiere decir, además de estas tres cosas que hace un testigo, un testimonio, es de demostrar, asegurar, confirmar. También un testimonio señala, indica, muestra los hechos y muestra las evidencias. Señor Jesús, podemos decir que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, nos da a entender que las Escrituras señalaban a Cristo, indicaban a Cristo como aquel que era la vida. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Acá vemos que las Escrituras que el Señor está refiriéndose son las Escrituras del Antiguo Testamento. Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Señor Jesús. Esto muestra, amados hermanos, que las Escrituras señalan al Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor Jesús. Acá podemos notar, amados hermanos, que no es suficiente conocer cuál es la función y el beneficio de la Biblia al leerla. Debemos acompañar esta lectura con una actitud para experimentar tal beneficio. Señor Jesús. Los fariseos sabían cuál es la función de la Biblia, pero no veían al Señor porque no iban con la actitud correcta. Señor Jesús. Es por eso, amados hermanos, al leer la palabra de Dios, debemos buscar al Señor. No debemos hacer una investigación. Debemos ir a las Escrituras para encontrarnos con el Señor. Solo así recibiremos vida de la palabra de Dios. Los fariseos no recibían la vida que ellos buscaban porque no iban al Señor Jesús. Hoy, ¿por qué nosotros no recibimos vida muchas veces cuando leemos la palabra? ¿Por qué nosotros muchas veces cuando leemos la palabra la hallamos como algo sin sabor? No nos apetece. ¿Por qué no sentimos aprecio por la palabra? Es porque no vamos al Señor Jesús. En ese momento el Señor Jesús estaba presente. Pero usted dirá: hermano, ¿dónde está el Señor Jesús? Según 2 de Timoteo,
capítulo 2, versículo 22 nos dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo está en nuestro espíritu. Por eso cuando leemos la palabra, necesitamos ir a la palabra, ejercitando nuestro espíritu. Si nosotros vamos a la palabra, leemos la Biblia, leemos las palabras proféticas, leemos los libros espirituales que contienen la palabra de Dios y no ejercitamos nuestro espíritu, nosotros nos quedaremos sin recibir este beneficio. Como les dije, las funciones de la Biblia tienen dos aspectos. Por una parte, tiene el propósito por la cual ésta fue enviada. Y la segunda es dar beneficio para nosotros. Pero para que nosotros podamos recibir tal beneficio, debe ir acompañada de una actitud. En este caso, para que nosotros podamos recibir el beneficio de vida, que es lo que produce el testimonio de la palabra, necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Alabado sea el Señor. Necesitamos ir al Señor, donde el Señor está, en nuestro espíritu. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18 dice: y tomad la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Señor Jesús, es imposible ir a la palabra y recibir su beneficio de la función que ella tiene si nosotros no ejercitamos el espíritu. Señor Jesús, la segunda función es hacer al hombre sabio para la salvación. El hombre necesita ser salvo, pero por sí solo no conoce el camino de la salvación. Y es por eso que la palabra tiene como función de hacernos entender cuál es el camino para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acá muestra que la palabra nos hace sabios. Para comprender un poco esta porción, ¿a qué se refiere que ella nos hace sabios? Leamos también Salmos 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia tiene la función de hacer al hombre entender cuál es el camino para recibir la salvación preparada por Dios. Ella hace entender, nos explica cuál es el camino, porque hoy muchos hombres buscan alcanzar la salvación a través de buenas obras, a través de hacer lo correcto, de ser buenas personas, de ser personas éticas, de ser personas generosas. Pero el camino de la salvación nos lo es revelado a través de su palabra. Así como dice Romanos capítulo 1, versículo 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué había prometido? El evangelio, por medio del cual el hombre podía ser salvo. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor Jesús, amados hermanos, este es el camino de la salvación. Al creer en el evangelio, somos regenerados por medio de la vida divina por la fe. Y la fe viene a nosotros por la palabra de Dios. Dios ha definido el camino para ser salvo: creer en la palabra del evangelio de Dios. Y cuando creemos en esta palabra, como dice Pablo, se produce algo en nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Acá esta porción de la Biblia nos muestra que la simiente incorruptible es sembrada en el corazón de quien cree, y ella entra en el hombre mediante la palabra. Aleluya. Señor Jesús,
Por eso, amados hermanos, es tan importante que nosotros podamos leer la palabra, que nosotros podamos tomar la palabra, que nosotros podamos ir a la palabra. Ve, amados hermanos, en la porción que leímos en 2 de Timoteo 3:15, que dice que Timoteo había sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo era un hijo de una madre judía y él conoció las Escrituras a través de su abuela Loida y su madre Eunice. Estas personas conocieron al Señor, recibieron al Señor Jesús, porque ellos al leer la palabra entendieron que el camino al que señalaba las Escrituras que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, era Jesús, y que debían creer en Jesús, y que el camino para obtener esta salvación era creer en Jesús. No solamente pudieron conducir sus vidas hacia la salvación a través de la fe en Jesús, ellas, la abuela y su madre Eunice, sino también instruyeron a su hijo Timoteo en este camino, en la palabra, en las Escrituras, y esto también hizo de Timoteo un hombre sabio para la salvación, y posteriormente fue un hombre útil en las manos del Señor. La tercera función de la Biblia es alimentar espiritualmente. Está basada en Mateo 4:4, que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús. En esta porción de la palabra nos muestra que el hombre no solo vive de pan. ¿Por qué? Porque el hombre no solo es un ser físico, también es un ser espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos que nuestro ser no solamente está conformada por cuerpo. La manera de que nosotros cuidamos nuestro cuerpo es comiendo del pan físico. Pero, ¿de qué manera podemos alimentar nuestro espíritu y nuestra alma? Con la palabra de Dios, con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que nosotros en este tiempo podamos comer la palabra. Ve, amados hermanos, el Señor dijo esta palabra en un contexto de que Él estaba siendo tentado por el diablo. En un contexto donde Él tenía mucha hambre. Llevaba 40 días y 40 noches ayunando. Él fue llevado al desierto para ser probado. Hoy estamos en el desierto, en un periodo de prueba. ¿Cómo podrás tú, amado hermano, soportar, pasar, vencer esta prueba? Comiendo de la palabra. El Señor Jesús pudo vencer y derrotar al maligno porque estaba fortalecido internamente, estaba fortalecido en su espíritu por la palabra. Él estaba alimentado. Señor Jesús, hoy tú necesitas alimentarte de la palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice: fueron halladas tus palabras, aleluya, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Señor Jesús, cuando nosotros comemos la palabra, nuestra alma, nuestro espíritu es nutrido. Señor Jesús, y esto nos lleva, amados hermanos, a tener gozo, alegría en nuestro corazón. A pesar de la circunstancia, sentimos paz, sentimos satisfacción. A pesar de que externamente nos hagan falta cosas, nos encontramos internamente satisfechos, porque la palabra nos alimenta, nos nutre. Por eso necesitamos ir a la palabra como un alimento. ¿Cómo es ir a la palabra como un alimento? Ver que ella es la fuente de nuestra energía. ¿Te paras tú en la mañana a tomar la palabra? Nosotros te comemos 3 veces al día. ¿Por qué? Necesitamos tener fuerza, necesitamos tener energía para poder avanzar, enfrentar una jornada. Realmente vamos y disfrutamos nuestro alimento todas las mañanas, al mediodía y en las noches. Amados hermanos, necesitamos ir a la palabra como aquella que nos nutre, nos alimenta,
Segundo de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es importante, querido hermano, que nosotros, que tenemos esta simiente que fue sembrada en nuestro corazón, porque lo que fue sembrado en nuestro corazón fue la vida de Dios, fue la vida divina, y esta palabra nutre, alimenta la vida divina que está en nosotros. Señor Jesús, y es por eso que necesitamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es esta leche. La leche es lo que necesita un bebé para crecer. Señor Jesús, la palabra tiene la finalidad de alimentarnos y llevarnos a crecer en la vida espiritual. Señor Jesús, si nosotros no tomamos la palabra como nuestro alimento, la vida que está en nosotros, la vida divina que Dios depositó en nosotros por medio de la fe, no podrá crecer. Señor Jesús, no podrá desarrollarse, amado hermano. Necesitamos tomar la palabra. Para ello necesitamos tener una actitud de anhelar, de desear, de comer, de disponernos. No solamente, amado, saber, no es suficiente saber las funciones. Es necesario nosotros tener la actitud apropiada para nosotros recibir tales beneficios. Alabado sea el Señor, Señor Jesús. La cuarta función es preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Se basa en 2 Timoteo 3:16 al 17, que dice la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor Jesús, ¿quién es este hombre de Dios? El hombre de Dios es aquel que quiere vivir a Dios y servirlo. Señor Jesús, nosotros como hijos de Dios, aquellos que tienen la simiente de Dios en ellos, debemos anhelar ser este hombre de Dios. Necesitamos anhelar ser aquellos que quieren vivir a Dios y servirlo. A la medida que nosotros crecemos, vamos desarrollándonos, hablando desde el punto de vista humano, es que queremos ser útiles realmente. Y es imposible, amados hermanos, que nosotros estemos creciendo, que nosotros estemos comiendo la palabra y no queramos vivir para Dios y no queramos servirlo. Es por eso, hermanos, que el objetivo de la palabra de Dios es preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Si nosotros no tomamos la palabra, esta palabra no nos va a preparar para servir a Dios. Quien tenga el deseo de agradar al Señor y ser útil para su obra, necesita de la palabra de Dios para moldear su carácter. Nosotros necesitamos abrir nuestro ser para que Dios moldee nuestro carácter. Es necesario, amado, tener el trabajar de la palabra de Dios en nuestro ser para ser preparados para toda buena obra. Quizás algunos piensen que para ser un hombre de Dios o para servir al Señor necesita de una educación tradicional, de tener una buena cultura, de esfuerzos propios o cualquier otro recurso. Ninguna de estas cosas, amado hermano, nos preparan para la obra de Dios. Lo único que nos prepara es tener la palabra de Dios trabajada en nuestro ser. Y esta palabra se trabaja en nosotros cuando permitimos que ella nos enseñe, cuando permitimos que ella nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. Es la manera como ella se trabaja en nuestro ser. De esta forma, cuando permitimos, abrimos nuestro ser a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestro carácter. Señor Jesús, amados hermanos, por eso esta función es imprescindible, que tengamos una actitud de apertura para que Dios se trabaje en nosotros. Aleluya, Señor Jesús. La quinta función es iluminar a los hombres
Señor Jesús. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor Jesús, esta luz no es una luz externa, sino una luz que ilumina el interior de los que leen la Biblia, la oyen y la reciben. Señor Jesús. Amén. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es por eso que esta luz, a la medida que nosotros la tomemos, la leamos, la oigamos y la recibamos, hermanos, va a producir en nosotros que brote en nuestro corazón una luz interior, una luz que tiene como objetivo que nosotros no andemos en tinieblas. Hoy vivimos una era de tinieblas. Hoy vivimos en un mundo tenebroso, lleno de tinieblas. Y estas tinieblas cada vez más son densas en estos tiempos. Señor Jesús, por eso, amados hermanos, necesitamos de la palabra que ya nos guíe lo que debemos hacer, hacia dónde debemos seguir, hacia dónde debemos caminar para no resbalar, para no tropezar en nuestro diario vivir. Muchas veces los conceptos humanos se interfieren en nuestras acciones y por eso necesitamos buscar leer la palabra, ser iluminado internamente, nuestras opiniones, porque donde ella alumbra nuestro entendimiento. Pablo en Efesios capítulo 1 dice que él oraba al Padre para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de los creyentes. Es importante que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos sean alumbrados, porque muchas veces no vemos nuestros errores, muchas veces no vemos el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esta luz que nos ilumina, nos hace tener un vivir, un actuar y un andar frente a una generación maligna y perversa. Señor Jesús, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Alabado sea el Señor. Necesitamos, amados hermanos, asirnos de esta palabra. Necesitamos tomar esta palabra. Asirnos es apropiarnos, creer en esta palabra, para que ella pueda iluminarnos. Señor Jesús, porque muchas veces esta palabra no nos ilumina porque no creemos. Y allí la importancia de tener una actitud frente a esta palabra. Juan 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor Jesús. Amén. El que me sigue. ¿Qué es seguir? ¿Qué es seguir al Señor? Es poner en práctica lo que Él nos ha hablado. Es caminar por donde la palabra nos indica. Cuando el Señor nos hable, amado hermano, debes creer en la palabra. Debes seguir la palabra de la que el Señor nos está hablando. Señor Jesús, quiero dejar algunas preguntas que a lo largo de este mensaje, de esta lección, se pueden responder. ¿Qué buscaban los judíos en las Escrituras? ¿Por qué no encontraban lo que buscaban? ¿Cuál es el resultado práctico del contacto con la palabra de Dios? ¿Qué nos fortalece para vencer las tentaciones del enemigo? ¿Cómo puede operar en usted la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser el interior de los que disfrutan de las Sagradas Escrituras? Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Amén.